Queremos encontrar la solución general a la ecuación diferencial lineal homogénea del coeficiente constante de tercer orden, y encontraremos la solución general usando lo que ya conocemos: ecuaciones de segundo orden. Analizando la ecuación diferencial, la ecuación característica correspondiente es r al cubo menos r al cuadrado más r menos 1 es igual a 0, y ahora determinamos las raíces o soluciones de la ecuación característica. Podemos hacer esto factorizando porque hay 4 términos a la izquierda. Utilizaremos la técnica de agrupar donde dividimos los 4 términos por la mitad, y luego extraemos el máximo común divisor de la izquierda y la derecha y tendremos un factor binomial común. Factorizando r al cubo menos o al cuadrado, restamos r al cuadrado, lo que nos da r al cuadrado por la cantidad r menos 1. A la derecha solo tenemos r menos 1 y, por lo tanto, restamos 1 positivo, lo que nos da más 1 por la cantidad r menos 1 igual a 0, y ahora deducimos el binomio común factor de r menos 1. Lo que nos da la cantidad r menos 1 por la cantidad r al cuadrado más 1 igual a 0. Esto indica que r menos 1 es igual a 0 o r al cuadrado más 1 es igual a 0. Resolviendo r menos 1 igual a 0 para r tenemos r igual a 1. Y resolviendo r al cuadrado más 1 igual a 0 para r restamos 1 en ambos lados, lo que nos da r al cuadrado igual a menos 1, y luego obtenemos la raíz cuadrada de ambos. Los lados de la ecuación incluyen un más o menos a la derecha. La raíz cuadrada de menos 1 es igual a i, lo que nos da r es igual a más o menos i. Tenemos una solución real y dos soluciones complejas e imaginarias, donde si las soluciones complejas están en forma de alfa más o menos beta, observo que alfa es igual a 0, y beta es igual a 1 y... Ahora, mirando nuestras notas para ecuaciones de segundo orden, usaremos el número 1 y el número 3 para formar la solución general. La solución general es y de x igual a... Usando la raíz real de r es igual a 1 tenemos c sub 1 por elevado a una x. Y luego, más usando las dos soluciones complejas en las que alfa es igual a 0 y beta es igual a 1, observando las notas del número 3 cuando tenemos una ecuación de segundo orden. La solución general está en esta forma, donde y de x es igual a c sub 1 por e al coseno alfa x beta x más c sub 2 veces ca. El seno alfa x beta x, lo que significa que en nuestro caso, dado que tenemos una ecuación diferencial de tercer orden, tenemos c menos 2 veces c a la potencia de 0x. Coseno 1x. Más c menos 13 hasta 0x seno 1x. Simplificando la solución general es que, y de x es igual a c sub 1 e a x más c a 0 es igual a 1, lo que nos da c sub 2 coseno x. Más c menos 3 sinusoidales x. Esta es la solución general. Espero que te haya resultado útil.